Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de la Iglesia del Tercer Día. Hoy vamos a tocar un tema que considero importante. ¿Qué debemos de hacer en momentos difíciles? Y vamos a empezar con una oración. Bendito Padre, gracias te damos porque tú estás en medio de nosotros. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú nos enseñes, nos instruyas para que podamos, Señor, esta palabra que tú has traído a nuestras vidas hoy, la podamos llevar a cabo, Señor, y que podamos siempre saber qué es lo que tenemos que hacer en cualquier momento o cualquier situación que puede verse con dificultades o con contratiempos. A ti la gloria, la honra por siempre en el nombre de Jesús. Amén. Quise titular este mensaje de esta manera porque hoy día estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados. Por todos lados parece haber desaliento, desesperanza, desesperación. La gente camina por las calles y tú la ves con una angustia, la ves cabizbaja, la ves triste, hasta en una situación de depresión. Mucha gente continuamente te está hablando, te está preguntando, te está diciendo y te está dando a conocer sus inquietudes y lo desesperante que puede ver las situaciones que se está viviendo hoy con esta pandemia del COVID-19. Sí, entonces vamos por la calle y volteamos y vemos gente que ha perdido el empleo, incluso hasta podría ser tú el que ha perdido el empleo, gente que va perdiendo su salud, y no solo por el coronavirus, sino también por la ansiedad y por muchas otras enfermedades que causa la situación de estar encerrados, la situación de quedarse sin empleo, de la situación de las que se están viviendo. Gente que está perdiendo familiares y que también le causa muchos problemas y mucha angustia y mucha desesperación, mucha tristeza. Gente que va perdiendo oportunidades. Hoy día los jóvenes que deberían estar integrándose a la fuerza laboral o iniciando proyectos, y no solo proyectos de trabajo, sino aún proyectos de vida. Sí, están en una situación de desesperanza porque no miran para un lado, miran para el otro y las puertas parecieran estar cerradas. Entonces, hoy día también los jóvenes están inmersos en una situación complicada, difícil, y algunos que están estudiando en líneas, otros no pueden hacerlo de la misma manera, otros no sienten que están avanzando en su escuela, y esto también causa desesperación. Sí, la gente también está en desesperanza porque al estar encerrado pierde la dimensión del tiempo. Hoy día mucha gente no sabe ni en qué día está viviendo, ¿no? Y toda esta situación sí es desesperante para mucha gente, ¿no? Entonces pierde la esperanza, muchas personas, inclusive a mí en lo personal, me han comentado de la situación que están viviendo, que no ven para cuándo termine, que no saben si esto terminará este año, terminará el otro, que no se ve fin para esta situación. Hoy día inclusive las mismas autoridades están llamando a esto la nueva normalidad. Y en fin, hay un sinnúmero de situaciones y de cosas que nos pueden hacer pensar que el túnel es oscuro y que no hay luz al final del túnel. ¿Sí? Entonces, esto causa desesperanza, esto causa tristeza, esto causa desánimo, causa inclusive hasta depresión, ¿sí? Pero si bien todo esto puede ser desalentador, también hay algo que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿sí? Y es que hay algo que no podemos perder, no debemos perder, debemos de entender que no la debemos perder, ¿sí? Y debería ser la cimentación de nuestra vida. Y esto que no podemos perder es la fe. Pues se nos podrán quitar a los familiares, el trabajo, podrán quitarnos todo, pero la fe no nos la podrán quitar. Si tú pones tu fe en Dios, estás del otro lado, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. La palabra de Dios dice que cada uno no piense más allá de sí mismo de lo que debe de pensar, sino que lo haga con prudencia, conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en él, ¿sí? Entonces todos tenemos una medida de fe. Y además, si entendemos que Jesús dijo que con una fe del tamaño de un grano de mostaza podríamos mover montes, pues entonces ya tenemos una situación alentadora. No necesitamos de gran fe, necesitamos con una fe de un grano de mostaza. Un grano de mostaza tiene alrededor de entre 1 y 2 milímetros como máximo de circunferencia.
¿sí? Entonces, eso es lo que no podemos perder, ¿sí? Entonces, tenemos que poner nuestra fe en Cristo. No importa el tamaño de tu fe, lo importante y lo medular de este asunto es en dónde depositas tu fe, ¿sí? Porque tú puedes depositar tu fe en cualquier lugar, ¿sí? Hay gente que la deposita en su trabajo, hay gente que la deposita en su familia, en su capacidad, etcétera. Lo podemos poner en cualquier lado. Pero cuando tu trabajo falta, tu fe mengua, se tambalea, cuando la familia te falla desde tu perspectiva, pues también se tambalea, cuando la capacidad disminuye, también se tambalea y cualquier lugar que puede ser movido y ahí pones tu fe, entonces es la razón por la cual la gente se tambalea. Pero quien pone su fe en Dios puede vivir confiado, pues nunca cambia Dios. Dios siempre es el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú pones tu fe en Él, vas a ver que es el mejor cimiento en donde puedes ponerlo, porque es estar cimentado sobre la roca inamovible. Sí, estaremos firmes y aunque vengan fuertes vientos, nada nos podrá tumbar porque estamos cimentados sobre la roca. Nuestra fe está depositada en el mejor lugar, en alguien que no cambia. ¿Tú en quién confiarías? ¿En una persona que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra y pasado mañana te dice otra? ¿Qué tan confiado puede ser lo que te diga esa persona o cómo tanto puedes confiar en él? Sin embargo, cuando tú confías en Dios, pues Dios, como no cambia, Dios es el mismo y siempre es fiel a su palabra, pues es el mejor lugar en donde puedes poner tu fe, ¿sí? Vives de manera confiada porque Dios te cuida, Dios te protege y no te va a pasar absolutamente nada. Nadie te podrá resistir ni te podrá hacer frente. Toda la adversidad que podría venir en contra tuya, no te hace mengua. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa fe que tú tienes en Dios te hace resistir, te hace estar firme. La infinidad de promesas que Dios tiene para ti en su palabra hace que vivas confiado, que vivas tranquilo sin tener temor del mal. Y saber que todo esto sucede en la vida y saber que todo esto que pueda suceder y que pase y saber que Dios está contigo, ¿sí? Aunque pudiera ser muy difícil, es pasadero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios te sostiene. Entonces tenemos que tener bien claro que es sostenerte de Dios, pero no es únicamente decir, estoy sostenido de Dios y ya, mágicamente no entramos en angustias, ¿no? ¿Sí? No entras en angustias porque estás tomando el control de tu vida, estás tomando el control de tus emociones. Debes tomar el control de tus emociones y tus reacciones a través o por medio de la templanza, que es parte del fruto del Espíritu Santo que habita en ti. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo habitando en ti, y entonces el Espíritu Santo te da ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, como en algunas otras versiones lo dicen. Cuando tú tienes esa parte de templanza, olvídalo. Tienes la capacidad de tomar el control de tu emoción, no entrar en angustia ni desesperación y vas a poder tener la capacidad de tomar mejores decisiones. Es por eso que debes de estar bien firme en esta roca, en la roca que es Cristo, en la roca que es Dios, y ahí es donde tú habitas seguro, sin temor del mal. ¿Sí? Y podrás ver que cualquier crisis que te llegue, la verás como una oportunidad. ¿Sí? Las crisis son oportunidades para el Hijo de Dios. ¿Sí? Crisis viene del griego que significa separar o decidir. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tú debes de ver en una crisis, es tu oportunidad de separar y de decidir de una mejor manera para hacer un cambio en tu vida. Y vas a darte cuenta que no se trata de ver toda esta situación como la nueva normalidad, sino qué debo de hacer para que estas dificultades que se están convirtiendo en lo que hoy el mundo llama nueva normalidad, sean transformadas, no se conviertan en esta nueva normalidad, sino que yo tenga la capacidad de poder transformar mi entorno de modo a que llegue la verdadera normalidad. Y la verdadera normalidad es la normalidad de Dios. Por eso debemos de forjar estos cambios, ¿sí? Y para cambiar tu entorno necesitamos 4 puntos básicos que quiero tomar. El primer punto es que cuando tú ves solo las cosas malas que suceden,
te inhibes en tu manera de pensar, en tu manera de actuar y en tu toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Cambiar mi mentalidad. No debo ver solo las cosas malas, sino también tengo que ver las cosas buenas que están bien, que están sucediendo, ¿sí? Y tanto las cosas buenas como malas, ¿sí? No se trata de un pensamiento positivo de únicamente ver las cosas buenas. No, se trata de darnos cuenta de las cosas malas, de las cosas buenas, tomar y separar y entonces tomar la decisión para ir construyendo la verdadera normalidad y esto hace que tu entorno cambie, ¿sí? Como te dije, no se trata de un pensamiento positivo, ¿sí? Sino se trata de que cambies, tomes en consideración las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Dios es un Dios de verdades y la verdad que sucede en este mundo no es solo en las cosas buenas que están pasando o las cosas malas, sino es en el cúmulo de decisiones conjuntas que se toman, tanto buenas como malas, y no únicamente las tuyas, sino de los demás. Sí, en este mundo la voluntad de lo que sucede no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del diablo, no es la voluntad del hombre, es la suma de voluntades. Sí, entonces cuando sucede, hay un evento en particular, pues está las buenas y malas decisiones del hombre y de manera conjunta con las decisiones que Satanás te quiere poner el dardo de fuego en tu mente para que sea transformada en cosas negativas la realidad o las cosas que Dios tiene para que tú tomes mejores decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Ver las cosas buenas, las cosas malas y empezar a tomar las decisiones para transformar mi entorno, ¿sí? Cuando alguien toma una decisión mala, y te explico esto porque dices, ¿cómo puede ser que una situación mala, que una cosa mala, que una mala decisión pueda ser buena? Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos de Dios. ¿Y qué cosas? Todas las cosas, tanto buenas como malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, cuando tú veas que alguien toma una mala decisión, no lo flageles, no lo subyugues, ni lo aplastes, ni le pongas el pie en el cuello diciéndole, mira, nomás eso te pasa porque no sabes tomar decisiones. Lo que tú debes de hacer es que debes hacerle entender que la mala decisión que tomó se puede convertir en una experiencia y no en un error. Y esa es la gran diferencia. Cuando una persona aprende de su error, se convierte en experiencia. Cuando una persona no aprende de la decisión equivocada que tomó, se convierte en un error y tiene la tendencia a repetirlo. Por eso es sumamente importante que tomemos las cosas buenas y tomemos las cosas malas y actuemos con base a todo lo que dice la palabra de Dios y que podamos filtrar a través de la palabra de Dios todo lo que está sucediendo y entonces tengamos una proyección a tomar mejores decisiones y a tomar la decisión que Dios quiere que tú tomes. Sí, ese es el primer punto medular. Tener en consideración las cosas buenas, tener en consideración las cosas malas y aprender a tomar mejores decisiones. El segundo punto es que debes de saber que no estás solo en este mundo y como tal no se trata de que tomes las decisiones con base a lo que a ti te afecta o te beneficia, sino que debes de pensar en los demás. Y esto no es otra cosa más que amor a tu prójimo. La palabra de Dios te pide que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y amar a tu prójimo te va a llevar a tenerle consideración, a saber que tu decisión afecta a los demás. Cada vez que decidimos algo, invariablemente afectamos a terceros, afectamos a la gente que está a nuestro alrededor. Cuando tú tomas decisión en un trabajo, afectas a todos los que están trabajando contigo. Cuando tú tomas decisión en tu familia, afectas a toda tu familia que está alrededor tuyo. Cuando tú tomas decisión en la iglesia, cualquier decisión que tú tomes, afectas a la iglesia. Por eso es necesario entender que debemos considerar a la gente, a amar a tu prójimo. Y entonces todas tus decisiones vayan vinculadas del amor a tu prójimo. Hay quienes a esta parte le llaman empatía, pero va un poco más allá, es más profundo, porque la empatía es solamente el primer paso del amar a tu prójimo, ¿sí? Porque amas a tu prójimo cuando tú te pones en los zapatos de tu prójimo, pero también va más allá, porque no es únicamente ponerte en los zapatos, sino aprender a decidir para no afectarlo, para respetarlo, tanto
por mis decisiones que tomo como para las decisiones que Él quiere tomar. Y hay que aprender a respetar al prójimo, ¿sí? Y esto no es otra cosa que la regla de oro, ¿sí? Lo que quieras que los hombres hagan contigo, haced vosotros con los hombres. Entonces, implica respeto, ¿sí? Este es el segundo punto, ¿sí? Ya vimos el primero, que es tomar consideraciones de lo que es bueno y de lo que es malo y aprender a tomar decisiones. El segundo punto es aprender a amar a tu prójimo para que estas decisiones que tú tomes vayan vinculadas con el amor y no lo afectes de manera negativa, sino que lo afectes de una manera positiva. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a encontrar el tercer punto. ¿Sí? Y en este punto quiero hacer énfasis en que debes de cuidar no únicamente a las personas que están a tu alrededor, sino también a los animales, las cosas y todo tu entorno, todo lo que hay a tu alrededor. Debes de aprenderlo a cuidar. Todo lo que uses, utilízalo con responsabilidad y no menosprecies la vida ni nada en la vida. No menosprecies nada de vida porque hay gente que va pasando una hormiga y la aplasta, ¿no? Y no se trata de afectar. Ese daño que tú haces a la hormiga afecta al mundo, afecta a todos, ¿sí? Has oído acerca del efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede convertirse el día de mañana en un ciclón, en algo fuerte, ¿no? El efecto mariposa, a lo que en la palabra de Dios se trata de precisamente cuidar tu medio ambiente, cuidar lo que está a tu alrededor. En Génesis Dios lo dejó bien claro. ¿Sí? Le pidió al hombre que cuidara, que tomara autoridad sobre toda ave del cielo, sobre toda bestia del campo y de las bestias del mar y de la tierra. ¿Sí? Le pide tomar autoridad. ¿Sí? Y el concepto de autoridad en la palabra de Dios es cuidado y protección. ¿Sí? Si tú entiendes este concepto de autoridad como el cuidado y la protección del subordinado, te darás cuenta que es una gran responsabilidad ser autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te pide que cuides y que seas autoridad, te pide que tengas el respeto por la vida y no únicamente de los animales o de las cosas que estás usando o únicamente de las personas, sino que tengas cuidado de todo tu entorno. Debemos de aprender a usar las cosas de manera responsable, de no estar desperdiciando nuestros recursos. Y no hablo únicamente de los recursos como el agua, como que los recursos naturales que luego muchas veces nos hacen énfasis con esto de cuidar porque son limitados. Sí es necesario cuidarlos, pero también cuida el corazón de la gente, cuida el corazón de todo lo que está a tu alrededor, ¿sí? Todo tiene un corazón, ¿no? Aún los animales tienen un corazón, tienen sentimientos. Si tú puedes ver en la naturaleza, cada uno de los animales nos refleja una parte de lo que Dios quiere que tú tomes en consideración. Y te voy a poner un ejemplo así de sencillo. ¿Sí? A un perro le dices, vete de aquí, siéntate ahí, y va y se hace a un lado y se sienta. ¿Sí? Y acabándose de sentar le dices, ven, y viene hacia ti. Y cuando viene le dices, ya, regrésate para allá. Y le llamas la atención para que se vaya y se va. Y acabándose de sentar, le puedes decir que venga y va a volver a venir. No hay mayor nobleza que puedas encontrar dentro de los animales que, por ejemplo, la de un perro. ¿Sí? Y esa es la nobleza que Dios quiere forjar en ti. No que te traten así, sino de que tengas la disposición de amar a tu prójimo de tal manera que si te necesita 1000 veces, estés 1000 veces junto a él, ¿sí? Porque Dios quiere que estés con él, ¿sí? O sea, debemos de entender que la dirección del Espíritu Santo es sumamente importante. Entonces, el tercer punto es cuidar no únicamente a la gente, sino cuidar a los animales, cuidar las cosas que utilizamos, cuidar nuestro entorno, nuestros recursos. Este es el tercer punto. El cuarto punto, y es la cuarta cosa que yo quiero que tú sepas, es que puedes observar que dentro de todo este entorno y dentro de todo lo que sucede, debes de tener un claro posicionamiento. ¿A qué me refiero? Debes de estar bien certero de que
lo que estás viviendo y lo que está sucediendo a tu alrededor, lo debes de ver y analizar de tal manera que puedas verlo con la objetividad, no con miedo, no con pánico, ¿sí? Hablemos de esta situación de la pandemia, ¿sí? ¿Está sucediendo? Sí, está sucediendo. ¿La gente está muriendo? Sí, la gente está muriendo, pero velo con la objetividad y no con el miedo. No tengas pánico, ¿sí? No que seas osado y que digas, no, pues yo me voy a ir a meter a los hospitales de COVID a predicarles a todos porque Dios para eso me mandó. Si Dios te manda, te va a cuidar. Pero si es tu idea, ten cuidado. Ten cuidado, todo lo que tú hagas lo debes de hacer con la objetividad y la conciencia de lo que Dios quiere y de lo que está sucediendo en tu entorno. Analízalo, piénsalo, revísalo, visualiza todo lo que hay a tu alrededor para que sepas qué es, de una manera concreta, la oportunidad que se te está presentando enfrente para que hagas una transformación de todo lo que está a tu alrededor y entonces venga la verdadera realidad, ¿sí? No vivas bajo la nueva realidad o la nueva normalidad. Vive bajo la verdadera normalidad de Cristo, ¿sí? Que no es otra cosa más que aprender a tomar decisiones, aprender a cuidar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a las cosas que tenemos, a nuestros recursos y que todo lo que esté sucediendo podamos tener la capacidad a través del Espíritu Santo de discernirlo y tomar las mejores decisiones para que todo lo que hagas transforme verdaderamente la mentalidad, primeramente tuya y después del mundo. Que Dios te bendiga.